Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil, para que exponga las medidas que prevé el Gobierno para dar solución a la crisis industrial en Galicia. Para su defensa tiene la palabra el señor Rego Candamil. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, la crisis social y económica provocada por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha venido a agravar una situación previa de profunda crisis industrial en Galicia que se viene arrastrando desde hace años sin que los gobiernos español, primero manos del Partido Popular, ahora del PSOE y Podemos, y gallego, controlados desde hace 11 años por el Partido Popular de Núñez Feixóo, hagan nada para detenerla y menos aún para revertirla. Estamos hablando de una crisis que afecta a distintos sectores dentro del ya escaso tejido industrial de nuestro país. Es verdad que con especial incidencia en el sector de la industria electrointensiva, pero no solo. Como ejemplo, a lo largo del año 2019 cerraron empresas tecnológicamente bien dotadas como Isobat en A Coruña o Poligal en Narón, pero también un astillero histórico de la Ría de Vigo como Vulcano, que cerró sus puertas tras más de 100 años de actividad. En todo caso, Vulcano no es el único ejemplo de la crisis en el sector de la construcción naval, un sector determinante en la actividad industrial de nuestro país. Aún por resolver, salvada in extremis de la liquidación, pero con una solución que sigue siendo temporal, el futuro de los astilleros de Barreras también en la Ría de Vigo. Y achicadas en carga de trabajo en relación con su capacidad y sin una perspectiva clara de futuro estable, las instalaciones de Navantia en la Ría de Ferrol. A estos cierres en el sector industrial viene a sumarse la política de deslocalización de numerosas empresas, especialmente en el sector del telemarketing, que en el caso de Galicia supone más de 1.000 puestos de trabajo en el aire ante la pasividad de los gobiernos, especialmente de quien aquí tiene competencia, de la Xunta, del Partido Popular y de Núñez Feixóo. Un golpe significativo para la actividad económica y el empleo en Galicia fue el anuncio en 2019 de la práctica paralización de la actividad en las plantas térmicas de Naturgy en Meirama y Endesa en As Pontes, en ambos casos sin que existiesen planos alternativos que permitiesen mantener la actividad económica y el empleo en esas comarcas. En el caso de Endesa, As Pontes, con especial impacto por afectar de forma directa a más de 800 trabajadores y trabajadoras, y conviene señalarlo, no se trata de una decisión adoptada por criterios ambientales que tengan que ver con la preocupación por la descarbonización o el futuro del planeta, sino de una decisión que la empresa adopta por razones estrictamente económicas. Es una empresa privada, hay que recordar que fue pública antes de que fuese privatizada por los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, una decisión que adopta por razones estrictamente económicas por un simple cálculo en relación con los costes de adaptación de la planta a las exigencias de reducción de las emisiones e, insistimos, sin alternativas. En Meirama, en los próximos días se producirá el cese definitivo de la actividad y también, en este caso, sin alternativa de actividad económica y de empleo. Y un sector especialmente castigado es el de la industria electrointensiva, con crisis abierta o incertidumbre ante la inacción o la lentitud en aportar soluciones de los gobiernos gallego y español. Ferroatlántica, Celsa Atlantic, Megasa, Aluibérica o Alcoa son algunos de los nombres de esta difícil situación, detrás de los cuales hay miles de puestos de trabajo, miles de personas que ven su futuro pender de un hilo. El anunciado cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao es el último episodio de esta crisis y uno de los más dramáticos por el impacto económico negativo en toda la comarca de A Mariña. Estamos hablando en total, como decía, de más de 5.000 puestos de trabajo directos en riesgo de perderse y con afectación a comarcas enteras como Ferrol, A Coruña, Costa da Morte o A Mariña.
La energía que consumen estas industrias es uno de los factores determinantes para la viabilidad de muchas de estas factorías. Y a pesar de las reiteradas promesas, el Gobierno aún no ha aprobado el esperado Estatuto del Consumidor Electrointensivo. El borrador presentado en el mes de febrero no suponía una solución para este sector, por lo que es de esperar que el Gobierno atienda las alegaciones presentadas, entre ellas por el BNG, por la Central Sindical Confederación Intersindical Galega, que hay que recordar que es la principal central sindical del sector, por otros sindicatos, por instituciones y agentes económicos que fundamentalmente van todas en una dirección similar. Seamos claros, en esta situación de crisis industrial que vive nuestro país no es consecuencia de ninguna clase de maldición bíblica que se abatiese sobre Galicia. No, es consecuencia de las políticas realizadas por acción o por omisión por quien tiene la responsabilidad de gobernar. Y también en esto debemos ser claros. Aquí la responsabilidad es compartida. Por un lado, un Gobierno gallego en manos del Partido Popular y Núñez Feixóo que abdicó de realizar cualquier tipo de política industrial que merezca tal nombre, a pesar de tener las competencias para ello. Y donde no las tiene, como buen colonizado, calla y otorga, siempre sumiso ante Madrid o con una actitud falsamente reivindicativa que no pasa, especialmente en estos momentos de electoralismo partidista. Y lo que precisa Galicia ahora mismo, lo que precisan los miles de trabajadores y trabajadoras que temen por su puesto de trabajo en Alcoa, por ejemplo, no son proclamas electoralistas, sino soluciones y soluciones reales y urgentes. Por otro, un Gobierno español que, además de mantener importantes competencias en materia industrial, las reserva en exclusiva en cuanto al sistema eléctrico, que, como acabamos de mencionar, está en la base de gran parte de esta crisis. Una situación, por cierto, que pone en evidencia la necesidad de que Galicia tenga plena soberanía para poder tomar bajo su control y bajo control público la producción energética, nacionalizándola para ponerla al servicio del desarrollo social y económico de nuestro país. En todo caso, Galicia no puede seguir esperando, ni tampoco los miles de trabajadores y trabajadoras que viven con la angustia de lo que pueda suceder con sus puestos de trabajo. Sin olvidarnos de todas aquellas personas que no tienen empleo y que con esta crisis ven alejarse aún más la posibilidad de acceder al mundo laboral en un país en el que en los últimos 10 años más de 300.000 personas, fijémonos que es más del 10% de nuestra población, tuvieron que emigrar en busca de un futuro laboral que las políticas de los gobiernos español y gallego les niegan en Galicia. Por eso, proponemos soluciones que necesitan voluntad política para salir adelante. También recursos, claro, pero sobre todo de determinación política. En el caso de la construcción naval, con una intervención decidida para buscar una solución estable y duradera para Barreras y para recuperar la actividad en las antiguas instalaciones de Vulcano, empezando por mantener y prorrogar, en su caso, la concesión de dominio público imprescindible para viabilizar la actividad del astillero y que el presidente de la autoridad portuaria del Partido Popular pretende suspender para dedicar el espacio terminal de contenedores. En el caso de Navantia, el reciente encargo de 62 jackets para instalaciones de eólica marina supone un respiro, pero la capacidad y las potencialidades de las instalaciones de la ría de Ferrol están claramente desaprovechadas. En el horizonte, después de que el Gobierno descartase la construcción de un buque AOR, está la construcción de las fragatas F-110. En todo caso, el BNG defiende que Navantia, Fene y Ferrol puede y debe convertirse en un complejo industrial integral que diversifique su actividad, pero que la sustente sobre la construcción naval civil. No se entiende que aún se mantenga el veto político a abrir Navantia de la ría de Ferrol a un sector que, con todas las dificultades por las que está pasando, tiene gran potencialidad y abre expectativas de actividad más estable y continuada, que es justamente lo que estamos necesitando. En relación con las térmicas, es evidente que hubo falta de previsión por parte de los gobiernos español y gallego. No es aceptable un cierre sin alternativas. El BNG defiende la necesidad de la transición ecológica y de caminar hacia la descarbonización de la economía, pero esa transición debe realizarse con justicia social. Y para eso se necesita previsión e inversiones.
Son necesarios planes de sustitución económica para las comarcas de Cerceda y de Aspontes para poder concertar convenios de transición justa que realmente supongan la reactivación de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo que permitan recuperar el dinamismo de estos dos concellos. Y lo que es importante, que posibiliten un futuro para sus habitantes que no sea abocarlos al paro o a la emigración. En cuanto a la industria electrointensiva, es hora de que el Gobierno español cumpla su compromiso de aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que realmente suponga una solución para el sector, es decir, que garantice un precio estable, predecible y asumible. Para ello es necesario mejorar el borrador presentado, actuando sobre a nuestro juicio, el peaje de transporte, por lo menos en el caso de las comunidades productoras excedentarias como Galiza. Ahí está la propuesta del BNG de una tarifa eléctrica galega con una bonificación del 100% y también con la subida al 100% de las bonificaciones de los cargos ya previstos y, complementariamente, elevando al máximo permitido la compensación por CO2, algo en que ahora coinciden otros actores y que el nacionalismo gallego viene reclamando desde el principio. Por cierto, habían anunciado que este martes en el Consejo de Ministros aprobarían el fondo de apoyo a los PPAs, que sería dotado inicialmente con 200 millones de euros. Finalmente no lo hicieron. ¿Por qué, señora ministra? Una dilación más. ¿Creen ustedes que la situación no es lo suficientemente crítica como para seguir demorando las soluciones? Y el gran problema con que nos encontramos, la crisis generada por la decisión de Alcoa de cerrar la planta de aluminio. Y recordamos que está aún sin resolver la situación de Alcoa a Coruña, ahora Aluibérica. Hoy sabemos que la venta de Alcoa a Coruña y Avilés fue una operación fraudulenta porque el grupo comprador no cumplió con los compromisos en cuanto al plan industrial y a los pocos meses estaba ya negociando la venta a un inversor con una trayectoria más que dudosa que permite calificarlo como especulativo. Es por ello que el Gobierno, que amparó esa operación de venta, debe actuar para asegurar el futuro de Aluibérica, incluida la intervención pública si los inversores privados no garantizan la continuidad de la actividad. La situación de Alcoa San Cibrao es altamente preocupante. Es verdad que, aunque el Gobierno fue lento en reaccionar y proponer soluciones, ayer en la mesa multilateral presentó un plan con un marco estable en el precio de la energía entre 25 y 35 euros y la posibilidad de socios energéticos o socios industriales. Un plan que puede resultar un punto de partida, pero que necesita de dos premisas: la aceptación por parte de Alcoa y la concreción urgente de los mecanismos de implementación. Y ahí está el problema. Aparte de que el precedente de Aluibérica resta credibilidad y fiabilidad a la solución de venta o de incorporación de un socio industrial, la principal dificultad es la negativa de Alcoa a dar marcha atrás en sus planes de cierre de la planta. Eso, si se mantiene, solo deja una alternativa: la intervención pública para la nacionalización de la planta, de forma que se garantice la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo. Finalizo. El BNG defiende esta solución, la nacionalización, desde la certeza de que no hay ningún impedimento legal para hacerlo y de que depende solo de la voluntad política del Gobierno. Creo, señora ministra, que la situación exige compromiso y determinación. Los trabajadores y trabajadoras de Alcoa, de Mariña y de Galiza no entenderían que, existiendo una solución, no se pusiese en marcha. Para el BNG, superar esta crisis industrial y lanzar un plan de reindustrialización de Galiza es fundamental por nuestro futuro y esperamos que el Gobierno español y el futuro Gobierno gallego que salga de las elecciones del día 12, porque del actual, del Partido Popular, vista su trayectoria, ya no esperamos nada, también lo entiendan así. Muito obrigado. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Gracias, señor Rego, por esta interpelación que nos permite desarrollar un debate constructivo sobre lo que ha hecho y lo que está haciendo el Gobierno de España por la industria gallega. Antes de nada, me gustaría mostrar la solidaridad y el apoyo del Gobierno con los trabajadores y las familias de Alcoa, de la comarca de A Mariña,
decirles que el Gobierno de España sigue trabajando para mantener la actividad y el empleo de la planta de Lugo. Señoría, desde que tomé posesión como ministra de Industria siempre he tenido una actitud de diálogo y colaboración. He seguido muy de cerca las crisis industriales, también las crisis gallegas, procurando atender a todas las partes implicadas y ayudando a las soluciones en colaboración con otros ministerios, con las empresas, los trabajadores y con las administraciones afectadas. Decía que el Gobierno recuperó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hace apenas 2 años. Sin duda, lo señalaba, la falta de política industrial de los Gobiernos anteriores ha hecho que tengamos que esforzarnos mucho más para recuperar el tiempo perdido, y algo que esta ministra sin duda le caracteriza como una seña de identidad es la cercanía, el diálogo y también, señoría, la proactividad. Mientras la Xunta, si hablamos de Galicia, se queda de perfil y responsabiliza constantemente al Gobierno de los problemas que tiene la industria gallega, el Gobierno seguirá buscando soluciones industriales. Hemos afrontado diversas crisis, usted ha señalado algunas de ellas, y siempre con una hoja de ruta muy clara. Dar un paso al frente en los procesos de resolución de las crisis en colaboración con las comunidades autónomas y las centrales sindicales, mostrar nuestra disposición a intervenir conjuntamente con los responsables de las administraciones, empresas y trabajadores en la búsqueda de soluciones industriales y, sin duda, un compromiso en impulsar nuevas medidas para facilitar la implementación de nuevos proyectos de futuro, además de poner a disposición de posibles inversores los instrumentos de apoyo a la inversión industrial. Señor Rego, no comparto algunas de las reflexiones que usted ha hecho en relación con la pasividad de este Gobierno con la industria gallega. Este Gobierno no se ha puesto de perfil, señor Rego. Al contrario, hemos mantenido siempre una actitud de diálogo. Hablaba usted de compromiso y determinación, proactividad para encontrar soluciones viables a las crisis industriales. Usted ha señalado algunas crisis y yo tengo que decir que en algunas la acción del Gobierno ha sido decisiva para la búsqueda de soluciones. Luego me referiré a ello. Le aseguro que no va a encontrar a nadie más interesado que este Gobierno y que esta ministra para crear oportunidades en la industria de nuestro país. Y mi empeño en buscar estas soluciones de futuro, soluciones que sean viables y también en el marco de la Unión Europea. Unas soluciones que, como le decía, no pasan por no hacer nada, como hacía el anterior Gobierno. Sinceramente, creo que las soluciones tienen que venir desde el acompañamiento del Gobierno, el sector privado, y es fundamental mantener la unidad de acción. Una unidad de acción clave, como decía, para la resolución de las crisis industriales con los representantes de los trabajadores, pero también lealtad institucional con las administraciones afectadas. El compromiso del Gobierno con la actividad y el empleo industrial en Galicia continúa siendo claro y firme, y muy especial con la industria electrointensiva, un sector esencial para nuestra economía y, como sabe, genera miles de puestos de trabajo, especialmente en Galicia. El Ministerio que dirijo viene trabajando en los ámbitos como electrointensivo desde que tomé posesión para mejorar la competitividad de la industria en los mercados internacionales. Usted ha recordado el compromiso de este Gobierno con la aprobación del Real Decreto Ley 20/2018 que define la figura del consumidor electrointensivo. Es la primera vez, señorías, que en nuestro país se contempla la figura en este ordenamiento jurídico. Un estatuto del consumidor electrointensivo que permitirá dotar a las empresas de escenarios previsibles de costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente de los mercados y dotando de seguridad jurídica a los inversores industriales. Y le anuncio que este estatuto, que como bien ha señalado hemos estado trabajando en los últimos meses, estará listo antes de finales de verano. Le decía que hemos estado trabajando en los ámbitos de la industria electrointensiva con el estatuto que va a beneficiar a más de 600 empresas y 300.000 trabajadores y trabajadoras. Pero paralelamente, como usted señalaba, vamos a aprobar mediante Real Decreto Ley la creación del Fondo de Reserva para garantías de entidades electrointensivas, de tal forma que se pueda cubrir por parte del Estado los riesgos derivados de las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo por parte de los consumidores electrointensivos. Un fondo, sin duda, que va a otorgar mayor seguridad y certidumbre y favorecer de nuevo la inversión de los intervinientes. Y, señor Rego, esperamos contar, y estoy segura, con un amplio consenso parlamentario para que pueda entrar en vigor lo antes posible.
Le decía que este Gobierno tiene un compromiso firme, un compromiso decidido con Galicia y con la industria gallega. Y le voy a dar algunos datos. El plan de reindustrialización que estamos desarrollando ha permitido movilizar en Galicia desde el año 2013 más de 204 millones de euros. En el ámbito de las ayudas de compensación de costes de CO2 hemos movilizado más de 66 millones de euros, de los cuales el año pasado invertimos 42 millones. También hemos apoyado a autónomos y emprendedores a través de 205 préstamos participativos de NISA por importe de 25,3 millones de euros. Y usted señalaba también al sector de la construcción naval tan importante en Galicia y donde hemos movilizado, por ejemplo, para las fragatas EB110, 1.638 millones de euros y para los buques VAN 322 millones de euros. Por lo tanto, señoría, que no le quepa duda que este Gobierno, insisto, tiene un compromiso firme, un compromiso decidido con la industria gallega. Pero además, señoría, estamos liderando que haya una respuesta europea para apoyar la industria. Estoy trabajando con el comisario Bretón para reforzar la estrategia industrial europea, reforzar sectores tractores para la economía española y para la economía gallega, como son el sector de la automoción, la agroindustria, la industria electrointensiva o el turismo. Unos sectores que, no quepa duda, van a estar dentro del ámbito del plan de reconstrucción europeo en el cual, como le decía, estamos trabajando. Además, en el marco de la Unión Europea, España también está liderando el desarrollo de mecanismos muy importantes para reforzar la competitividad de nuestra industria, como es el Carbon Border Tax, que, como sabe, va a permitir compensar ese entorno internacional en el que la distinta ambición climática hace que perdamos competitividad. Usted hablaba de algunas crisis industriales en Galicia y yo me voy a referir a ellas, en particular las antiguas plantas propiedad de Alcoa en Avilés y A Coruña. Como sabe, este Gobierno, lo ha dicho usted, tuteló la continuidad de la actividad industrial, tutelamos la venta de Alcoa a Parter con un compromiso, como sabe, de mantener el empleo, garantizar el empleo de las dos plantas durante 2 años hasta julio del 2021. Por otro lado, el pasado 28 de mayo conocimos el anuncio de Alcoa de un proceso de cierre parcial de la planta de San Cipriano en Lugo, que, como sabe, incluye el despido de más de 500 trabajadores. Le tengo que decir, señoría, y así se lo hemos manifestado a Alcoa, que tenemos un trabajo por hacer. Ayer se puso de manifiesto en la última reunión, en la segunda reunión que tuvimos de la mesa bilateral, el compromiso de este Gobierno con mantener las capacidades productivas. Usted ha señalado que ayer presentamos un plan industrial que sin duda da continuidad a la planta de Lugo y que lo que encontramos fue un rechazo por parte de la empresa, a pesar de que la empresa siempre nos había manifestado que uno de los problemas de esa planta era la energía. Parece que este plan industrial, que garantiza un precio energético sostenible y competitivo, pues no es ese el problema. Y lo decía antes en mi intervención, mientras Alcoa nos anuncia un cierre, por otro lado nos está solicitando una compensación de costes de CO2 por valor de más de 38 millones de euros. Por lo tanto, señorías, Alcoa es el enemigo, no es el Gobierno el enemigo. Yo lamento que la Xunta ayer, de forma muy clara, se alineara con Alcoa contra el Gobierno y dando oxígeno a Alcoa para que esas familias y esos puestos de trabajo se pierdan. Nos pedían proactividad. Y este Gobierno es proactivo, y es proactivo porque está comprometido con Galicia y con la industria gallega. Y fíjese, ayer también requerimos a Alcoa, que parece que aquí lo único que le interesa a Alcoa es seguir financiándose con los impuestos de todos los españoles. Y digo que ayer le exigimos a Alcoa un requerimiento para que nos actualice cuáles son los compromisos que tiene con esa planta. Como saben, las ayudas de CO2, desde que nosotros llegamos al Gobierno, están condicionadas para que la empresa mantenga los puestos de trabajo durante 3 años y, por lo tanto, le exigimos a Alcoa el cumplimiento de esos compromisos y, en su caso, le vamos a exigir las devoluciones de las ayudas. Usted se ha referido también a otras crisis industriales en el ámbito del sector naval, hablaba de Vulcano y hablaba también de la crisis de Barreras. Y fíjese, le tengo que decir que gracias a la intervención del Gobierno, y de nuevo
con la pasividad de la Xunta, Barreras hoy está funcionando. Y hoy está funcionando porque, como decía, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se puso a trabajar. A través de CESTE hemos desempeñado un papel decisivo y, como digo, apoyando al armador, a los accionistas, a las entidades bancarias, se ha llegado a la negociación de un plan de reestructuración que va a permitir acabar ese buque hasta finales del 2020 y con previsión en la cartera de la posible construcción de nuevos buques. Por lo tanto, ante problemas y crisis industriales en Galicia, soluciones del Gobierno de España. Y hablaba también, como decía, de Navantia. Claramente, la apuesta de España y del Gobierno de España por la continuidad de los contratos en Navantia es clave. Hablábamos del contrato de las 5 fragatas F100, la movilización de más de 4.300 millones, 7.000 empleos y, sin duda, una década de trabajo. Y, efectivamente, se ha suscrito también un importante contrato en el sector de la eólica marina con Navantia en A Coruña, lo que va a generar más de 1.000 puestos de trabajo y un proyecto de continuidad en un ámbito, además, que nos ayuda a la descarbonización y la sostenibilidad. Por lo tanto, un nuevo ejemplo del apoyo del Gobierno, como digo, firme por la industria gallega y por el pueblo gallego. Y voy terminando desarrollando, como decía, ese compromiso, haciendo referencia también a 2 ámbitos que usted ha señalado, el caso de Meirama, no me sale, y Aspontes, decirle que desde el Ministerio de Transición se está trabajando en la elaboración de un convenio de transición justa en la zona afectada del cierre de la central térmica de Meirama, y en el caso de Aspontes ha habido ya 3 reuniones de trabajo en la mesa de seguimiento, la última el 22 de junio. En esa mesa se está elaborando también un plan de desarrollo para encontrar alternativas industriales, y le tengo también que referenciar que el Ministerio de Transición Ecológica va a lanzar una primera línea de ayudas específica para fomentar el desarrollo económico de estos municipios, dotada con 7 millones de euros y que va a beneficiar especialmente a Aspontes y a Cerceda. Una línea a petición de estos municipios que aumenta un 50% el porcentaje de participación y donde, sin duda, vamos a poder seguir desarrollando proyectos en estos municipios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Señora ministra, el problema es que estamos en el tiempo de descuento. A los trabajadores de Alcoa ya no les sirven ni las buenas palabras ni las buenas promesas. Ayer, en la mesa multilateral, no hubo acuerdo y mañana Alcoa iniciará el procedimiento formal para el ERE de despido colectivo. Es verdad que la Xunta de Galicia abdica de su responsabilidad como Gobierno, que además de tener competencias en política industrial, tiene sobre todo la responsabilidad política de promover un desarrollo social y económico que garantice trabajo y bienestar, y eso empieza por defender la actividad industrial ya existente y los puestos de trabajo. Y está claro que Núñez Feixóo no lo hace. Tan solo aprovecha para hacer electoralismo barato a 20 días de las elecciones, una irresponsabilidad en vez de trabajar por el futuro de nuestro país, por el futuro de Alcoa y de Mariña, que se dedique a utilizar el problema como arma arrojadiza en la batalla electoral. Créame que el BNG fue y será el primero en poner en evidencia este juego obsceno del Partido Popular y de Feixóo. Pero eso no exime en absoluto al Gobierno español de su responsabilidad, porque, como decía en la anterior intervención, tiene competencias en política industrial y exclusiva en el sector energético. Y, por lo tanto, tiene que actuar ya, porque de lo contrario estará condenando no a 530 trabajadores, a cerca de 1.000 trabajadores, porque hay que
tener en cuenta también los trabajadores de las empresas auxiliares que van a estar afectados al desempleo y a toda una comarca a una crisis profunda. Ayer en la manifestación masiva de Burela los trabajadores gritaban "as cubas non se paran" y ese es el límite. En el momento en que Alcoa decida parar las cubas, la solución será mucho más difícil. Y está claro que en estas circunstancias, cuando Alcoa se niega a dar marcha atrás en los despidos para negociar, cuando Alcoa se niega a vender porque, de paso, quiere eliminar la competencia, la posible competencia futura, la única alternativa, la única solución es la intervención pública, la nacionalización de la planta de aluminio para garantizar la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo. Y ahí el Gobierno no es claro. Usted no ha sido clara. Están dispuestos a ir a un proceso de intervención pública si no hay otra solución. Eso es lo que esperan hoy escuchar aquí los trabajadores y trabajadoras afectados. Hace unos meses, su compañera de gabinete, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía en un debate electoral en el que también yo participaba la nacionalización de Alcoa como solución y situaba la cuestión exclusivamente en la voluntad política del Gobierno para ejecutarla. Estamos de acuerdo. La cuestión es, ¿sigue pensando lo mismo ahora que es ministra? Y, sobre todo, ¿hay realmente voluntad política por parte del Gobierno para dar una solución a Alcoa y un sector estratégico como el del aluminio si efectivamente pasa por la intervención pública? El BNG lo tiene claro. Es necesario poner en marcha soluciones que den estabilidad al sector y al conjunto de nuestra industria. Por eso defendemos, en primer lugar, establecer una tarifa eléctrica galega que permita rebajar los costes considerablemente de la energía, porque Galicia es productora excedentaria, lo era más, pero sigue siendo productora excedentaria. Pagamos los elevadísimos costes sociales y ambientales, pero no nos beneficiamos de esa condición de país productor. Al contrario, lo recordaba hace unos días, aún aquí en este momento las familias gallegas y las empresas pagan más por la electricidad que en Madrid, donde consumen energía gallega a más de 600 kilómetros de distancia. En segundo lugar, es necesario, es imprescindible intervenir Alcoa para salvar la actividad y los puestos de trabajo e intervenir también a lo Ibérica si los inversores, si el grupo industrial Riesgo no ofrece una solución de estabilidad y de continuidad de la actividad. Hay que recordar que Alcoa fue una empresa pública y que nunca debió haber sido privatizada porque el aluminio es un sector estratégico y lo va a seguir siendo de cara al futuro. En tercer lugar, es necesario poner en marcha un plan de reindustrialización de Galiza adaptado a las exigencias del momento y los retos de la transición ecológica, garantizando desarrollo, justicia social y bienestar. Retornar Alcoa al sector público, establecer una tarifa eléctrica galega, promover la transición justa, reactivar el sector naval y poner en marcha la reindustrialización de Galicia son objetivos por los que el BNG está dispuesto a luchar y a trabajar, y exigimos del Gobierno español y también del Gobierno gallego que trabajen en esa dirección porque hoy es una necesidad perentoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rego. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidente. Señor Rego, compartimos sin duda un objetivo común, que España, que Galicia necesitan un sector industrial fuerte, un sector dinámico, un sector innovador, como decía, con esa transición justa. Este Gobierno ha defendido y en su hoja de ruta está desarrollar, articular una política industrial proactiva con visión de largo plazo para recuperar el tiempo perdido y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Una política industrial que necesita un país
país avanzado como el nuestro, con objetivos, con herramientas, con recursos sostenidos en el tiempo, de forma que se puedan lograr mejores resultados como consecuencia de la aplicación continuada de los mismos. Sabe que en la Comisión de Industria yo he puesto en el debate político el alcanzar un gran pacto industrial. Probablemente ese pacto industrial también debería ser un compromiso en su país, en Galicia, algo que parece que el señor Feijóo no contempla, pero que sí el Partido Socialista tiene en su agenda. Un gran pacto por la industria gallega necesita, sin duda, su país. Desde hace 2 años este Gobierno, lo decía, ha demostrado su compromiso firme con la industria gallega, con el mantenimiento de las capacidades productivas y el empleo, desarrollando distintos planes. El último, presentado la semana pasada, el Plan de Impulso de la Automoción en su tierra, en Galicia, donde sin duda hay un gran ecosistema de automoción que necesita también mejorar su competitividad, reforzando las ayudas de compensación de emisiones CO2, desarrollando un plan de reindustrialización a través del Plan Reundus, el impulso del Estatuto, como decía usted, del consumidor electrointensivo, un compromiso que no le quepa duda asumimos también con ustedes, con el BNG, que estará, como decía, muy pronto. Ayudas a la industria naval o los contratos adjudicados a Navanti, y también la defensa del mecanismo de ajuste en frontera de CO2 tan necesario para reforzar la competitividad de nuestra industria. Decía que Galicia ha recibido importantes recursos desde que llegamos al Gobierno, 34 millones del Plan Reindus, con 14 proyectos industriales, más de 50 millones de euros entre 2018 y 2019, importantes también recursos en materia de CO2 para compensar, como usted decía, la falta de política industrial, pero sobre todo para compensar un precio energético que sin duda cercenaba la competitividad de nuestra industria. Alcoa, en particular, y lo vuelvo a señalar, ha recibido en los 2 últimos años 37 millones de euros, 37 millones que tiene que justificar que efectivamente son legítimos para poder seguir recibiendo este mecanismo. Hemos puesto a disposición del tejido gallego todos los instrumentos para reforzar su competitividad. En materia de distintas convocatorias, proyectos de I+D, la industria manufacturera también desarrollándose en proyectos de sostenibilidad. Y yo creo que, como decía, no cabe duda que este Gobierno se ha tomado en serio la política industrial y que en estos 2 años hemos desplegado todo un abanico de medidas para ayudar a la industria y a la industria gallega. Compartirá conmigo, y lo ha dicho usted en su intervención, que el abandono de la política industrial por parte de la Xunta de Galicia, pero también del anterior Gobierno del Partido Popular, tiene sus consecuencias a medio y largo plazo. Lo estamos viendo. Decisiones de falta de inversión, sin duda, hoy nos hacen enfrentarnos a crisis industriales heredadas que no son causa, como decía, de la inacción de este Gobierno. Al revés, este Gobierno, sin duda, ha evitado que hubiera más crisis industriales, invirtiendo en la industria gallega. Hemos heredado un presupuesto, lo decía, el del año 2018, que sin duda no puede desarrollar y desplegar todos los instrumentos de política industrial que esta ministra y este Gobierno necesitan. De ahí que los nuevos presupuestos que podamos presentar en la Cámara para activar esta reconstrucción, espero y deseo que haya unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios de que la industria se refuerce en esos presupuestos. Usted sabe, y se lo referenciaba el otro día un diputado del Partido Popular, que el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Galicia otorga competencias exclusivas en materia de política industrial a la Xunta. Sin embargo, parece que la Xunta omite esta responsabilidad y carga todos sus problemas contra el Gobierno de España. Si sin duda el señor Feijóo actuara ante sus problemas y no culpara a otros de los problemas ajenos, a Galicia, a la industria gallega, señoría, le hubiera ido mejor durante los años en los que Feijóo ha estado gobernando. Y nosotros, como decía, hemos asumido un acuerdo de investidura con usted, con el BNG, en el que nos comprometíamos, y así lo vamos a hacer, señor Rego, a contar con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo muy pronto, también a una nueva convocatoria para mejorar el Plan Reindus, a las ayudas de CO2 y también carga de trabajo de Navanti y el Plan de Impulso al sector de automoción. Sin duda son elementos de acuerdo en los que vamos a profundizar y le agradezco su apoyo en estos 2 años. Y para finalizar, insisto, el Gobierno está comprometido, compromiso firme con Galicia, con la industria gallega, no le quepa duda, no es ajeno a los problemas industriales, actuamos con determinación y siempre buscando soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno